Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Te ve y te toca. Mario Fernando Piano, te ve y te toca. Amigas y amigos de Mario Fernando Piano, bienvenidos a este programa de opinión que es el más antiguo de la televisión colombiana. Más de 1000 entrevistas hemos hecho y en esta oportunidad tenemos un invitado. Uno suele decir siempre, tenemos un invitado muy especial, pero este sí es muy especial. Se trata de Miguel Uribe Turbay, a quien saludamos aquí en Mario Fernando Piano. Muchísimas gracias, Miguel, Mario Fernando. Gracias, señor. Un gusto estar aquí. ¿Usted qué es lo que está haciendo? Aspiro a ser el próximo presidente de Colombia. Hoy soy senador, defiendo los intereses de este país, enfrento un gobierno que ha hecho daño, que Cali y el Valle lo ha sentido, el abandono y la indiferencia, pero lo cierto es que aspiro a ser el próximo presidente para que vuelva la seguridad, para que los colombianos tengan literalmente más plata en el bolsillo, reduzcamos los impuestos, generemos inversión y generemos la mejor política social en Colombia, el empleo. Solo con empleo se acaba la pobreza. ¿De dónde le nace la vena política? Es decir, de su abuelo, de su mamá, que la quisimos tanto, que fue, carajo, un sacrificio horrible que nos dolió, créame, a Gracias. todos los colombianos, ese crimen execrable. ¿Qué heredó de ellos? Mario Fernando, mira, yo tomé la decisión de hacer política porque muy joven aprendí a no ser indiferente. Cuando yo tenía 5 años, perdí a mi mamá por cuenta del narcotráfico que hoy desafortunadamente está cobrando vidas en todo el país. A los 5 años entendí que la violencia nos toca a todos y es a ese pasado al que no quiero regresar. Yo no estoy dispuesto a resignarme a vivir ¿Usted dónde gobernado estudió? por el terror. ¿Y usted dónde estudió? Yo estuve en Bogotá. Sí. Estuve en Bogotá, donde a mi mamá la matan en Copacabana después de un secuestro de 6 meses por Pablo Escobar. Yo crezco en Bogotá con mi papá, que fue mi papá y mi mamá. Pero además de mi mamá aprendí, primero, a no ser indiferente, que la paz era lo más importante, por eso un propósito de vida. Mi propósito de vida es un país sin violencia. Pero lo tercero, aprendí a no negociar principios. Mi mamá cuando estaba secuestrada, Pablo Escobar pedía que se acabara la extradición para que ella fuera liberada y ella escribió una carta a mi abuelo Julio César diciéndole: papá, no podemos poner los intereses de la familia por encima de los intereses del país. De alguna manera renunció a su liberación. Conclusión, no soy indiferente. Conclusión, creo profundamente en un país sin violencia. Y por último, no negocio principios. Después tengo el mayor ejemplo en mi vida, mi abuela Nidia, que usted también conoció. Claro, mucho. Y mi abuela Nidia me enseñó que liderar implica servir a través de la Fundación Solidaridad por Colombia. Aprendí que solidaridad es mucho más que una palabra, es un modo de vida. Y es así que entonces con mi abuela entendí que la vocación de servicio era lo que cambiaba una sociedad. Y fue a través de la vocación de servicio que llego a la política. Yo veo la política como un mecanismo para servir y ser útil. En Colombia hay otros políticos que quieren poder y plata. Yo lo que quiero es servir. Así lo vi en la casa, así lo vi en la familia, pero especialmente así lo siento después de haber vivido lo que viví con mi mamá y con mi abuela. Cuando yo tenía 16 años, empecé a jugar ajedrez y le enseñaba ajedrez a los niños de 6, 5 años que eran víctimas de la violencia, pero además para alejarlos de la guerra y de la droga. Y con ese proceso de vocación social, de la fundación social que yo tenía, fue que empecé a entender que si uno podía hacer tanto con tan poquito, es decir, si con una fundación de un joven de 17, 18 años se podía transformar la vida de 5, 10 o 20 jóvenes, imagínense lo que se podría hacer desde el sector público bien hecho. Y así es que entró a la política, tomo la decisión de hacer política, buena política, y aquí estoy. ¿Y usted qué estudió? Yo soy abogado, hice una maestría en políticas públicas de la misma Universidad de los Andes en Bogotá y tengo una maestría de administración pública en la Universidad de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard en Boston. Yo fui concejal de Bogotá, fui presidente del Consejo de Bogotá, fui secretario de Gobierno de Bogotá. Cuando fui secretario de Gobierno duré 3 años. Primero, hice parte del equipo que acabó el Bronx, contraté más de 3 billones de pesos y no tengo un escándalo de corrupción. Aquí muchos dicen que no tienen experiencia robando, pero no han manejado un peso. En mi caso, tengo la fortuna de decir que sé administrar demostrando que es posible hacerlo transparentemente.
pero además fui candidato a la alcaldía de Bogotá y hoy soy el senador más votado de Colombia. Y desde el Senado he enfrentado el gobierno de Gustavo Petro de manera decente, pacífica, inteligente y propositiva, pensando primero siempre en Colombia. Bueno, usted tiene como dos situaciones. Primero, usted tiene que ser el candidato del Centro Democrático, ¿verdad? Así es. Y tiene unas contrincantes, ¿sí? Bien complicadas. ¿Cómo ve usted a María Fernanda Cabal, que es de aquí de Buga? María Fernanda es una mujer valiente, es una mujer que ha dado unas peleas importantes, yo la respeto profundamente y pues llevo varios años ya siendo coequipera de María Fernanda, de Paloma, de Paola y de Andrés, y lo que veo es que dentro del partido hemos dado una pelea necesaria para el país. Yo dentro del partido no reconozco ni contradictores, ni competidores, ni enemigos, ni mucho menos. Dentro del partido yo lo que veo es que somos coequiperos buscando que uno de nosotros 5 lleve las banderas de una fórmula que funcionó en el país. Y yo espero ser ese candidato, Mario Fernando, por varias razones. Primero, porque yo soy firme, soy combativo y he sido coherente. ¿Quién define que usted sea el candidato del centro? Ya le voy a responder eso, pero quiero Sí. decir por qué seré yo el candidato, por qué espero serlo y por qué seré un buen presidente. Primero, porque yo soy firme, combativo y coherente, pero soy convocante. Es decir, yo represento las tesis de la seguridad, de la inversión, de la política social y especialmente de un Estado pequeño en lo burocrático para que sea gigante en lo social. Pero soy convocante, es decir, traigo diferentes sectores, jóvenes, liberales y personas que coincidimos en las causas y valores de esta sociedad que necesitamos para salir adelante. Segundo, represento renovación, represento futuro, pero tengo experiencia y mucha más experiencia que muchos otros candidatos mayores que yo. Y tercero, no tengo rabo de paja. Insisto, he ejecutado más de 3 billones de pesos y no tengo un escándalo de corrupción. ¿Y quién define? Pues sin duda tendremos que encontrar un mecanismo que incluya a los militantes, simpatizantes del partido y probablemente la población en general, porque hoy el Centro Democrático tendrá el candidato más importante para las elecciones, pero además será el candidato que represente no solo al partido, sino todo el sector de oposición que hoy está de acuerdo que hay que vencer a este gobierno. Estamos en Mario Fernando Piano y ya volvemos con ustedes, porque este hombre es como una ametralladora hablando. La tiene clara. Ya volvemos con ustedes. Mario Fernando Piano. Lo veo muy rolo. ¿Por qué? No sé. Usted se unta de toda esta tierra, ¿verdad? Pero de todo el país. Pero además, mire, yo vivía en una burbuja como muchos jóvenes que gracias a Dios pues había unas oportunidades, pero a los 4 años esa burbuja se estalla. Y a partir de los 4 años vivo la realidad de todo el país. A los 4 años veo a mi mamá por última vez, faltando 3 días para los 5, mi papá me despierta con la noticia de que mi mamá estaba muerta y ahí entiendo la realidad de este país. Y desde ahí, a través de mi abuela, de la Fundación Solidaridad por Colombia, he recorrido prácticamente todo Colombia. He estado acompañándola durante toda mi vida en toda la atención social, en todas las calamidades naturales, ambientales, catástrofes ambientales. He estado recorriendo el país acompañándola, promoviendo educación con valores. Tengo mi familia paterna con la que además he crecido en una familia empresaria. No es pariente de Uribe. No soy pariente de Uribe, trabajo con Uribe y espero ser el candidato de Uribe, pero lo que sí tengo es familia antioqueña trabajadora. Mi abuelo fue presidente de Coltejer y después fundó una serie de empresas y entonces crecí en un entorno antioqueño, pero además empresario. Entonces conozco el valor del trabajo, del esfuerzo, del emprendimiento privado. Y por último, como le decía, yo a los 16 años me dediqué a recorrer el país enseñando ajedrez. Recorrí la costa, recorrí el valle. Aquí vine muchísimas veces. Le decía yo a un amigo el otro día, yo iba mucho a Cali, en la Feria de Cali, pero no a bailar, sino a jugar ajedrez. Yo venía al torneo internacional de ajedrez en la Feria de Cali. Entonces, de alguna manera,
claro que he recorrido el país, veo las dificultades, tengo empatía porque así crecí, entendiendo quienes hemos sentido el dolor, Mario, quienes hemos vivido el dolor de la guerra, nos conmueve lo que pasa. Nosotros no podemos ser ajenos ni indiferentes, como le dije al comienzo. A propósito de lo que usted está diciendo, este país o está incendiado o está a punto de incendiarse, porque estamos viendo que lo que está haciendo Petro no es solamente mientras termina su mandato, si es que lo termina, sino que va a dejar a Colombia en ruinas y en rines. ¿Cuál es su postura sobre eso? Mario Fernando, Petro le ha hecho un daño enorme al país y seguro como expresidente lo seguirá haciendo, promoviendo odio, resentimiento y lucha de clases. Colombia necesita reconciliación y perdón. Yo particularmente perdoné. Para salir adelante tuve que perdonar. Entendí que el odio solo le hace daño al que lo siente. Y yo por eso repito, yo perdoné, pero no olvido. El perdón me hizo fuerte. No olvidar me mantiene firme. Colombia no puede permitir que nos reescriban la historia, que nos inviertan los valores, que a los verdugos los vuelvan víctimas o a las víctimas victimarios, ni mucho menos. Aquí no solo está en juego el modelo político, social, sino también en juego qué tipo de sociedad queremos. Y por eso entonces, lo que creo es que han hecho mucho daño, pero podemos pasar esta página y construir un mejor futuro, un futuro seguro. El único camino para la paz es la seguridad y tiene que ser una seguridad con oportunidades, porque sin oportunidades evidentemente es imposible salir adelante. Conclusión, vamos a enfrentar a quienes hoy le han hecho daño con autoridad, pero también con diálogo, con seguridad, pero también con oportunidades. Y le resumiré a eso, el socialismo y la violencia generan pobreza, la libertad y la seguridad generan progreso. Entonces usted aspira a ser el candidato del Centro Democrático. ¿Cómo se va a definir eso? ¿Se va a hacer una consulta? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Lo cierto es que la campaña ya arrancó. Petro renunció a gobernar, se puso en campaña, hay candidatos ya dando vueltas por todas partes y lo cierto es que el candidato del Centro Democrático va a dar certeza y tranquilidad, más da esperanza. ¿Y cómo puede ser candidato? Entonces, ¿cómo puede ser el candidato? ¿Cómo se escoge? Entonces, dicho eso, hoy Colombia está exigiendo que el Centro Democrático y que Álvaro Uribe tenga candidato rápido. Y en ese orden de ideas, lo que la mayoría de la militancia, bancada y muchos de nosotros queremos es que el Centro Democrático escoja cuando se termine el primer semestre, es decir, de este año. Estamos hablando de mayo, junio de este año. ¿Y la escogencia cómo se hace? Entonces, vamos a ver cómo se decanta eso, pero podríamos estar pensando que entre junio, septiembre, ojalá se escoja, ojalá lo más rápido posible, pero si eso es así, tiene que ser a través de una encuesta. Entonces, tiene que ser a través de una encuesta. ¿Por qué? Porque la otra opción es una consulta, pero las consultas tienen varios problemas. El primero y el más grave es que cuesta mucha plata. Yo le pregunto, ¿cómo vamos a estar en contra de la consulta popular de Petro, que vale más de 500.000 millones de pesos, pero vamos a estar de acuerdo con una consulta para elegir un candidato que vale también mucha plata? Eso no es coherente. Entonces vale mucho y la plata debería estar para, por ejemplo, hoy aquí en Cali, las filas para recibir medicamentos, las protestas. Yo me pregunto, ¿será justo con esas pacientes que no tienen medicamentos muchas veces por falta de plata, será justo con ellos que la plata sea para una consulta politiquera de Petro? Pues ni mucho menos, y menos para una consulta del Centro Democrático. Segundo, el tema de la consulta tiene otro problema, y es que es vinculante para llegar a primera vuelta. Es decir, si nosotros hacemos una consulta entre los 5 candidatos del Centro Democrático, el que gane va directo a primera vuelta y entonces no nos unimos. Y aquí lo que está en juego es el futuro del país. Como dice usted, si no nos unimos, nos hundimos. ¿Eso qué quiere decir? Creo profundamente que hay que unirse y lo que está en juego es Colombia. Y yo por eso digo, si ustedes ven candidatos que no hablan de unidad, castíguenlos. Es que aquí no está en juego una candidatura única, está en juego nuestra sociedad. Dicho eso, yo quiero unir a Colombia y entonces la consulta lo que haría entre el Centro Democrático es que evitaría esa unidad porque nos obliga a llegar a primera vuelta. Entonces, segundo problema. Y tercer problema, una consulta en frío, es decir, en un día que no hay una elección, pues sacamos muy pocos votos y no representa la capacidad electoral del partido. Okay. Conclusión, lo mejor es una encuesta, no porque a mí me guste, sino porque es lo que al final termina siendo la opción encuesta más razonable. Que va a ser aceptada por todos. Debería. Ahora, ese papel hay otra candidata que ha dicho abiertamente que no está dispuesta a aceptar encuesta, pero bueno, ya será un proceso. Yo prefiero no hablar de los otros candidatos, pero yo lo que le digo es, yo lo que creo es que eso va a decantarse seguramente por el partido, por el presidente Uribe, por la bancada,
en un mecanismo que favorezca no a un candidato, sino al país. Es que necesitamos escoger rápido para tener una propuesta seria, para recorrer el país y para unir a Colombia. Entonces, eso es prácticamente lo que estamos esperando que pase, y una vez pase eso, pues espero ganar, ser el candidato del partido y después de la oposición. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. Mario Fernando Piano. Resumamos rápidamente, porque usted también es periodista, ¿sí? Hijo de periodista. Los posibles candidatos. Sergio Fajardo, Yo creo que es un hombre decente, Germán Vargas Lleras, un hombre con experiencia, Claudia López, una política por conveniencia e incoherente. Gustavo Bolívar, Resentido, es un hombre resentido, con odio. vea, y este muchacho joven, muy aguerrido, que se llama Miguel Uribe. Pues lo que le puedo decir es que tiene toda la vocación, pero además insisto, soy firme, pero convocante. Represento el futuro y la renovación, pero tengo experiencia y no tengo rabo de paja. Casado, Sí, estoy casado, yo me casé con mi esposa María Claudia cuando ella tenía 3 niñas, una niña de 9, otra de 7, otra de 3. Hoy tienen 22, 20 y 16 y tenemos un niño de 4, esa es mi familia. 4 hijos. Tenemos 4 hijos, 3 niñas del primer matrimonio de mi esposa que son como mis hijas, las amo como mis hijas, y ellas y mi hijo son realmente mi motor para hacer buena política. Yo me sueño un país de oportunidades seguro, no violento, porque quiero que ellas y él y todos los jóvenes de Colombia puedan soñar con estar aquí, desarrollar su proyecto de vida, ser felices, ser exitosos, que no sea ese país de violencia que nos ha tocado a muchos. El eslogan suyo es: Vuelve la seguridad. Con Miguel Uribe vuelve la seguridad a Colombia. Sin seguridad no hay nada. La paz no es impunidad, no son beneficios a los bandidos, ni la seguridad implica más violencia. El único camino para la paz es la seguridad. ¿Y el Colombia tiene futuro? Y Colombia tiene futuro es una frase que repito muchísimo y estoy convencido de que de lo que se trata esta campaña es de pensar hacia adelante. Los politiqueros nos quieren entrampar en el pasado, quieren llevarnos al pasado. Y no, señores, no lo vamos a permitir. Aquí se trata de hablar de qué soluciones. Yo por eso no le hablo del diagnóstico. El diagnóstico ya lo conocemos. Sabemos el daño que este gobierno está haciendo. El diagnóstico se lo dejo a los periódicos, a los noticieros. Yo les hablo de soluciones. Y en ese orden de ideas, lo cierto es que el futuro es lo que queremos construir. Y yo invito a los colombianos a que construyamos un mejor futuro, seguro, un futuro con inversión, es decir, con empleo y con oportunidades. ¿Usted canta o encanta? Pues yo creo que hago un esfuerzo enorme para cantar. Le canté una canción a mi esposa, le compuse una canción a mi esposa y ahí terminé de enamorarla. Ajá. Pero la verdad es que más que cantar, ese es uno de los sueños frustrados que tengo. Me enamoré de la música a los 5 años. Cuando mi mamá la matan, mi papá cantaba. Tenía un piano de pared, un Yamaha, con el que él practicaba y surfeaba y tal. Y mi papá entonces me puso a tocar piano y desde los 5 años empecé a tocar piano y toqué muchos instrumentos. Es suyo. No, toque usted. Es suyo. ¿Ah? No, por favor. Pero un pedacito, no más. Bueno, ¿qué va a perpetrar? Vamos a tratar de hacer aquí un canon en re de Pachabel. Bueno, No. más o menos, pero esos son los Aplausos, nervios. hola. Esos son los nervios, pero todo es música clásica, lo que aprendí en su momento. Bien, hombre.
Siga usted, por favor, aquí este es su puesto. ¿Ah? Entonces me voy con un bolerito. A ver. María Bonita, muy bonito. Muy bien. Es la primera vez que me aplauden, le quiero decir. Bueno, muy bien. Pues hombre, yo no había tenido la oportunidad de hablar con usted ni sabía de sus habilidades en el piano, que es un instrumento muy exigente. El doctor Alfonso López una vez en la casa de Elenita Vargas nos pusimos a hablar del piano y de lo exigente que es el piano y dijo esas frases famosas del el piano es como las mujeres. ¿Por qué, presidente? Que uno no las deja a ellas, sino que ellas lo dejan a uno. Oh. Pues muy importante que haya una opción juvenil como la suya. Ven, y se me olvidó preguntarle por Vicky Dávila. Una mujer valiente. ¿Está preparado? Yo siempre, vamos a estar preparados desde el primer día que lleguemos a la presidencia. ¿Usted cómo está viendo la industria azucarera en este momento? Bajo amenaza porque es evidente que hay, para que se desarrolle el campo colombiano, uno de los grandes retos es la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y es el respeto absoluto de la propiedad privada. Sin propiedad privada no hay desarrollo. Entonces no hay el Cauca libertad. está liquidado. Pero por supuesto, no lo dude. Por eso nosotros tenemos que entrar, uno, a recuperarlo desde materia de seguridad, pero segundo, estamos hoy construyendo una propuesta concreta sobre seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. No vamos a desarrollar la Orinoquía, por ejemplo, que es un gran potencial para hacer la despensa agrícola del mundo si nosotros no tenemos seguridad jurídica. Pasa lo mismo aquí en el Cauca y en el Valle del Cauca. Necesitamos proteger la propiedad privada, evitar que entonces haya aquí un discurso de odio y resentimiento que habilita y casi que empodera a las comunidades, particularmente indígenas, para destruir la propiedad privada de otros. Eso no lo vamos a seguir aceptando en Colombia. Los grandes terratenientes del Cauca en este momento son los indígenas. Así es. Y curiosamente me he enterado que muchos de estos indígenas que han recibido tierras las están alquilando a los ingenios para que exploten la tierra y que le den a ellos la platica. No, hay muchas modalidades. A ver, lo primero, cuando hablemos de indígenas, hay que tener claro que no todos los indígenas de Colombia son iguales. Hay indígenas que están organizados para generar bienestar, para cuidar el medio ambiente, para ser productivos, que quieren tener oportunidades. Hay otros que se organizan para hacer mal. Por ejemplo, desafortunadamente aquí hay unas organizaciones concretas que este gobierno a propósito le ha dado más de 314.000 millones de pesos para comprar su apoyo político. Eso es inaceptable, inaceptable. Y hay unos entonces que no son productivos, que lo que buscan es entonces, hacen la modalidad que usted dice, ¿no? Se apropian de la tierra y después la alquilan. En el mejor de los casos, a un ingenio, pero en otros, a cocaleros y a carteles. Hoy lo que estamos viendo es que hay una complacencia absoluta en muchas zonas de reserva campesina con la coca, y eso es inaceptable. Y una cosa es la autonomía que se genera en los resguardos indígenas, en las zonas de reserva, otra cosa es que puedan violar abiertamente la Constitución. Eso se acaba. Yo me voy a dedicar a enfrentar el narcotráfico. Sé lo que eso genera. El Valle del Cauca hoy está viviendo toda la explosión de un narcotráfico de los últimos 10 años que ha venido en crecimiento. Súmele lo de 300.000 hectáreas. Buenaventura. Correcto. Y eso es inaceptable. Conclusión, tengan ustedes la claridad que vamos a enfrentar el narcotráfico. Ahora, con oportunidades. Yo promoveré el proyecto más grande de sustitución de cultivos. Las 300.000 hectáreas de coca serán hectáreas de palma, de cacao, de plátano, de café, de limón, de aguacate. Pero lo segundo es que vamos a apostarle a las familias guardabosques, economía forestal,
Vamos a apostar a construir unas economías rurales que generen capacidad para los campesinos, para las comunidades indígenas, para los afrodescendientes, pero con oportunidades legales. ¿Y usted está seguro que va a haber elecciones? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un riesgo grande, pero yo no veo hoy. Colombia lleva la tradición en América Latina más, es decir, la mayor tradición democrática en América Latina es de Colombia. Y eso se define, entre otras cosas, en que prácticamente con una sola interrupción hemos tenido elecciones cada 4 años. Eso hay que mantenerlo. Y hoy veo que las instituciones van hacia esa dirección. Ahora, la invitación es a los colombianos, los medios de comunicación, los líderes de opinión, las instituciones que estén atentas, que estemos atentos, alertas, al ejército y a la fuerza pública, pedirle que esté empoderado y garantice las elecciones. Hoy, gracias al Congreso, logramos garantizar los recursos necesarios para la registraduría y todo el sistema electoral para que haya elecciones. Y eso es parte de lo que es fundamental aquí, garantizar que haya elecciones, pero no solo que haya, ganémoslas, y por eso los invito a trabajar desde ya y que me apoyen, que me sigan en las redes sociales, que trabajemos juntos. Y tercero, cuidar el resultado electoral, porque no me cabe la menor duda que va a haber elecciones, pero que quienes hoy gobiernan se las van a querer robar. Por eso lancé una plataforma con el equipo, con parte del equipo de María Corina Machado en Venezuela, para hacer un control electoral como allá sucedió. Los invito a que se involucren en Voluntarios por Colombia. Pueden entrar a migueluribe.com y Voluntarios por Colombia es la iniciativa que he lanzado pensando primero en Colombia y después en las candidaturas. Pero si nosotros no cuidamos los votos es imposible ganar estas elecciones. Se nos fue el tiempo, carajo. Pero podemos hacer otra, una tenida musical larga. Eso. Claro que sí. Bueno, gracias. Miguel, muchas gracias. Mario Fernando, muchísimas gracias por la oportunidad, por el placer de escucharlo y por supuesto por esta oportunidad de comunicarme con su audiencia. Y a ustedes gracias por estar en Mario Fernando Piano. Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, Mario Fernando Piano, te ve y te toca, te ve y te toca. Mario Fernando Piano, Mario Fernando